A veces los videojuegos no fracasan porque sean malos, sino porque detrás hay decisiones que simplemente no tienen sentido. Estudios que se equivocan de rumbo, ideas que suenan bien pero que se ejecutan fatal, o intentos desesperados por seguir las modas. Por eso, hoy vamos a repasar 10 casos donde el potencial era enorme, pero las malas decisiones lo echaron todo a perder. El primero del vídeo es Deadly Premonition 2, una secuela que intentó repetir el encanto raro del original, pero acabó siendo un desastre técnico. Deadly Premonition 2 tenía un plan bonito. Quería ser esa secuela rara, rompedora, con su rollo extraño, su humor marciano, y su historia que mezcla crimen, paranoia y magia como si fuera una ensalada hecha a las 3 de la mañana. El problema es que todo eso lo envolvieron en decisiones que parecían tomadas por alguien que estaba jugando a los dardos con los ojos vendados. Lo primero que saltó a la vista fue el rendimiento, que era tan caótico que parecía que el juego estaba intentando escapar de la consola. En Nintendo Switch iba a 10 FPS en zonas abiertas, y no exagero, había momentos en los que la imagen casi se movía por pena. Eso ya puso a mucha gente en alerta, porque cuando tu juego va peor que un VHS mordido por un perro, el drama está servido. Luego vino el mundo abierto, que pintaba bien en papel, pero en la práctica era como un pueblo fantasma, vacío, repetitivo y con actividades tan poco inspiradas que daban la sensación de haberlas metido deprisa y corriendo. Y claro, cuando tienes que pasar media vida desplazándote por un mapa donde no pasa nada, la experiencia deja de ser surrealista para volverse aburrida. A eso súmale decisiones narrativas raras no por creativas, sino por mal encajadas. El juego quería mezclar humor absurdo, terror psicológico y drama serio, pero lo hacía como si cada parte se hubiera escrito en habitaciones diferentes sin hablarse entre sí. Ese equilibrio loco que funcionaba en el primero aquí se rompió, quedando escenas geniales rodeadas de otras que parecían improvisadas. Y lo de GTA The Trilogy Definitive Edition fue de traca. Esta era la oportunidad perfecta para traer de vuelta 3 clásicos que marcaron una época, con gráficos mejorados, controles pulidos y ese brillo moderno que te hace pensar, vale, esto es GTA pero con crema hidratante. Pero al final salió algo que parecía más bien un experimento que se escapó de un laboratorio. El primer problema fue la decisión de remasterizarlo deprisa y sin el cariño que estos juegos necesitaban. La trilogía original tenía fallos, sí, pero también un alma muy marcada, y en vez de potenciarla, la Definitive Edition la diluyó como un café con demasiada agua. Las mejoras gráficas estaban ahí, pero eran tan irregulares que algunos personajes parecían muñecos inflados en una feria. Habían caras que daban risa, manos que parecían mintones, y modelos que parecían hechos con plastilina apurada. Te distraía tanto que era imposible tomarse una escena en serio. Y luego llegó el Festival de los Bugs. Había zonas donde llovía dentro de los edificios, coches que explotaban con solo mirarlos, texturas que se deshacían como si tuvieran miedo de existir, y clima que parecía cambiado por un dios del caos. Jugar se convertía más en una ruleta rusa que en una experiencia nostálgica. Y claro, cuando compras algo definitivo, esperas un producto estable, no un campo de pruebas para física experimental. Además, algunas animaciones icónicas desaparecieron, ciertos efectos quedaron peor que los originales, y hasta eliminaron contenido por errores de licencia, dejando huecos que antes no existían. Era un remaster que perdía cosas en vez de ganarlas, y eso ya encendió más de una alarma. Hasta Rockstar tuvo que pedir disculpas, cosa que ya te dice el tamaño del incendio. Luego tenemos Dynasty Warriors 9. Un intento de reinventar la fórmula de la saga con un mundo abierto que resultó ser una idea mal ejecutada. Koei Tecmo decidió apostar fuerte por un mundo abierto gigantesco, pensando que eso convertiría la experiencia en algo épico y moderno. El problema es que no basta con hacer un mapa enorme si luego está tan vacío que parece un descampado después de un concierto. En lugar de sentirte dentro de una China vibrante y caótica, el juego te dejaba cabalgando durante minutos por praderas desiertas donde lo único emocionante era ver si el caballo tropezaba o no. La saga siempre había funcionado por su ritmo rápido, sus batallas masivas, y esa sensación casi musical de ir encadenando golpes mientras se abrías paso entre cientos de enemigos. Pero en Dynasty Warriors 9, en vez de mejorar eso, lo diluyeron. Las bases se repetían. Las misiones eran tan parecidas entre sí que a veces ni te dabas cuenta de que habías empezado una nueva, y la estructura del mundo abierto rompía justamente lo que hacía adictivo a Dynasty Warriors, el flujo constante de acción. En el caso de Saints Row Gat Out of Hell fue una expansión que no aportó nada nuevo.
Para empezar, la historia parecía escrita en una servilleta 10 minutos antes de entregarla. Johnny Gat viaja al infierno para rescatar a su jefe del mismísimo Satanás. Sí, la premisa es divertida, muy Saints Row, pero luego todo el juego iba tan deprisa y con tan poca construcción que daba la sensación de que estabas viendo un tráiler larguísimo y no una historia real. Gat siempre fue un personaje icónico, pero aquí lo lanzaron a un escenario sin darle un arco, sin química con nadie y sin espacio para que soltara su humor afilado. El mapa fue otro drama. El infierno debería sentirse enorme, caótico, lleno de personalidad, pero en vez de eso parecía un copia y pega de zonas recicladas, calles repetitivas, actividades que eran más relleno que diversión, poca variedad visual y misiones que parecían tareas de un becario que llegaba tarde. El juego tiraba demasiado de sistemas ya vistos en Saints Row 4, pero sin nada nuevo que realmente justificara la experiencia. Y encima eliminaron algo fundamental, las misiones tradicionales. En su lugar, lo cambiaron todo por actividades sueltas que te iban desbloqueando trozos de historia, y eso rompía totalmente el ritmo. En vez de sentirte dentro de una aventura descentralizada pero interesante, parecía que estabas pasando lista de minijuegos solo para que el juego te diera permiso para ver una cinemática. ¿Y qué decir de Marvel's Avengers, el gran tropiezo de Square Enix? Tenías una de las marcas más potentes del planeta, un reparto de superhéroes que cualquier estudio mataría por tener, y un público totalmente dispuesto a lanzarse de cabeza. Pero las decisiones detrás del proyecto fueron como intentar hacer una pizza cambiando la masa por cartón húmedo. Para empezar, quisieron venderlo como un juego narrativo potente, y a la vez como un servicio en vivo pensado para durar años. Esa doble personalidad fue lo que lo destrozó. La campaña estaba bien, incluso tenía momentos muy chulos con Kamala Khan, pero cada vez que arrancaba te recordaban que al final todo giraba en torno a un sistema de misiones repetidas, loot sin alma y actividades pensadas para estirar horas como si fuera un chicle. Era imposible meterte en la historia cuando cada 2 pasos te tiraban a un pasillo lleno de robots clonados, esperando que les partieras la cara por 10ª vez. El gameplay tampoco ayudaba. Sí, cada héroe tenía su estilo, pero muchas animaciones se repetían, los combates se sentían demasiado parecidos, y la variedad real brillaba por su ausencia. Iron Man debería sentirse como Iron Man, pero muchas veces parecía un personaje genérico con un traje bonito. Y su gran error final fue su visión como juego como servicio, contenido que tardaba una eternidad en llegar, recompensas poco emocionantes, eventos reciclados y una progresión que daba pereza en vez de ilusión. Al final, la gente se fue, no por falta de cariño hacia los personajes, sino porque el juego no les daba razones para quedarse. Y con Silent Hill Book of Memories, Konami cometió un error imperdonable. Imagínate que te dicen vamos a llevar a Silent Hill a una nueva generación, y lo que te dan es un juego cooperativo con vista cenital, combates repetitivos y un enfoque totalmente arcade, algo que no tenía nada que ver con el terror psicológico ni con la atmósfera opresiva que siempre definió a la saga. El problema fue que Konami quiso aprovechar el tirón de PS Vita, una consola que estaba muerta en ventas pero a la que intentaron revivir con juegos experimentales. Book of Memories fue desarrollado por WayForward, un estudio talentoso, pero que no tenía experiencia en survival horror. En lugar de un título de miedo, salió una especie de dungeon crawler, con cooperativo online donde básicamente matabas enemigos y recogías loot, algo más cercano a Diablo que a Silent Hill. Esa decisión fue como intentar hacer un Mario Kart serio y realista, simplemente no encajaba. Los personajes eran genéricos, no había historia profunda ni simbolismo, y el terror se reemplazó por acción sin alma. Además, la jugabilidad se volvía aburrida muy rápido, con escenarios reciclados y un sistema de combate que no transmitía tensión ni miedo. Y lo peor es que los propios fans se sintieron traicionados, porque la saga ya venía tocada después de entregas mediocres, y esto fue la gota que colmó el vaso. Y luego vino Resident Evil Resistance, el intento de Capcom por crear un multijugador asimétrico dentro del universo de Resident Evil. Capcom quiso aprovechar el tirón del remake de Resident Evil 3 para meter un modo multijugador que ampliaba la experiencia, pero lo que hicieron fue crear un experimento sin identidad, en lugar de centrarse en lo que mejor saben hacer, que es el terror y la tensión individual. Se lanzaron a hacer un juego asimétrico donde 4 jugadores sobrevivían mientras otro hacía de villano y colocaba trampas, zombies o cámaras de seguridad.
Desde el primer día se notaba que el juego no tenía alma propia, no había historia interesante, los personajes eran clichés sin desarrollo, y las partidas se volvían repetitivas a la velocidad tremenda. A los pocos días, la comunidad empezó a abandonarlo porque las partidas tardaban una eternidad en emparejar, el sistema de progresión era lento, y los servidores no ayudaban. Y claro, cuando la base de jugadores cae, un juego online como este se muere en cuestión de semanas. Los controles se sentían lentos, los supervivientes parecían muñecos de trapo, y el Mastermind, el jugador que controlaba las trampas, no tenía realmente un incentivo claro para jugar más allá de frustrar a los demás. Lo peor es que Capcom ni siquiera lo trató como algo importante, era un añadido dentro del paquete de Resident Evil 3, lo cual hizo que mucha gente ni lo probara o lo viera como un simple extra sin valor. El caso de Werewolf de Apocalypse Earthblood fue de manual. Este juego tenía todos los ingredientes para molar. Una ambientación oscura, hombres lobo, conspiraciones ecológicas, acción brutal. Pero lo que nos dieron fue un juego que parecía sacado de otra época, lleno de decisiones que tiraron por tierra todo su potencial. Para empezar, el combate, que debía ser su punto fuerte, se sentía torpe y repetitivo. Transformarte en lobo era espectacular los primeros minutos, pero enseguida te dabas cuenta de que todo era lo mismo. Entrar, destrozar enemigos y salir. No había variedad ni estrategia, y los niveles estaban diseñados con un esquema tan predecible que sabías exactamente cuándo ibas a pelear. La parte de sigilo tampoco ayudaba, porque era bastante simplona y sin tensión real. Básicamente, o ibas a saco o pasabas sin pena ni gloria. Los gráficos parecían de un juego de 2010, con animaciones rígidas y caras sin expresión, lo que rompía por completo cualquier intento de tomarte en serio la historia. Y hablando de historia, la narrativa era un caos. Tenía potencial con el rollo ecológico y la lucha contra corporaciones que destruyen el planeta, pero el guión era plano, lleno de clichés y sin personajes memorables. Parecía que el juego quería decir algo profundo, pero no sabía cómo hacerlo. Además, el presupuesto claramente era limitado, pero en lugar de centrarse en algo más compacto y sólido, intentaron abarcar demasiado. Y cuando Square Enix lanzó Chocobo GP, parecía que por fin tendríamos un buen competidor para Mario Kart, pero el sueño duró muy poco. En teoría la idea era preciosa, coger el universo de Final Fantasy, meter a los chocobos, invocaciones, personajes míticos y hacer un juego de karts estilo vamos a divertirnos en la Nintendo Switch. Primero, el modelo de negocio. El juego se lanzó con un pase de temporada, microtransacciones, divisas premium y desbloqueos bloqueados detrás de un muro de tiempo o dinero. ¿Te imaginas pagar por el juego completo y al poco ver que para tener al Cloud de Final Fantasy VII tienes que grindear o pagar extra? Eso generó una sensación súper amargada. Me están vendiendo esto como un juego completo, pero luego me empujan a pagar más o a perder mi tiempo. Luego está el tema de la jugabilidad y contenido. Los vehículos Sliding Drifting se sentían más torpes o menos pulidos que los grandes del género. Las pistas eran pocas, los diseños repetitivos, los objetos y poderes a veces tan random que la parte de habilidad se diluía. Y claro, si estás en una consola que ya tiene Mario Kart 8 Deluxe, un rival fuerte, pues el listón ya está alto. Y el modo historia fue brevísimo, sin mucho peso, como excusa más que un contenido atractivo. Y el online, que podía ser la salvación, se veía afectado por la base de jugadores limitada. Y esa sensación de que, bueno, esto quizás para los fans acérrimos de Final Fantasy, pero no para un juego de karts que compita con lo mejor. Y cerramos con Dragon Age de Veilguard, que llegó cargado de polémica. Desde el principio todo olía raro. Lo que empezó siendo el esperado Dragon Age 4 pasó por 1000 transformaciones. Primero un RPG clásico, luego un experimento live service, después otra vez para un jugador, hasta terminar en un híbrido que no sabía bien qué quería ser. El sistema de combate cambió totalmente el alma de la saga. Donde antes había estrategia, pausas tácticas y decisiones que importaban, ahora había acción directa con cámara al hombro, combos y enemigos que caían sin profundidad. Sí, se veía muy bien y era fluido, pero perdió esa esencia de rol clásico que hacía especial a Dragon Age. Muchos lo sintieron como un God of War con el nombre de Dragon Age pegado encima y no sin razón. A eso, súmale que el diseño de niveles es lineal, con poca exploración, y que la historia, aunque intenta sonar épica, se ve interrumpida por un trono extraño, más superficial. BioWare
en su intento de actualizar la saga, metió una inclusión tan forzada que rompía la naturalidad de los personajes. No es que haya diversidad, que eso está bien, sino que todo se siente impuesto, como si el estudio estuviera más preocupado por enviar un mensaje que por construir un mundo coherente. Algunos diálogos y diseños parecían salidos de una checklist en lugar de surgir del universo de Cedas, y a eso muchos jugadores veteranos le sacó totalmente de la experiencia. Y para colmo, el desarrollo fue un caos. Cambios de liderazgo, reestructuras de guión, despidos y presión de EA por lanzar algo rentable cuanto antes. Todo eso se nota en un juego que parece hecho a trozos, con buenas ideas pero sin alma. Y ahí los tienes, 10 juegos que se estrellaron no por falta de talento, sino por malas decisiones que arruinaron todo su potencial. En todos ellos se repite la misma historia, estudios que olvidan que al final lo que importa no es la monetización, ni las tendencias ni los gráficos, sino ofrecer una experiencia que emocione, que deje huella. Y ahora te toca a ti, ¿cuál de estos juegos crees que pudo haberse salvado si se hubiera tomado las decisiones correctas? ¿O piensas que estaban condenados al fracaso desde el principio? Te leo en comentarios y recuerda, si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.